Hola, buen día, bienvenidos a otro video de historias potosinas. Hoy quiero hablarles sobre uno de los valles que yo creo que todos los potosinos lo hemos cruzado, porque es un valle que se ubica pasando la Sierra de Álvarez rumbo a Río Verde por la carretera federal número 70. Este valle yo le llamo el Valle del Río Santa Catarina o el Valle de Santa Catarina. Es un valle que a mí me parece interesante. Bueno, en primer lugar, ¿dónde está ubicado este valle? Hemos dicho que está pasando la Sierra de Álvarez en la carretera federal de San Luis a Tampico y está rodeado por la Sierra de Álvarez, que es la que cruzamos. Hacia abajo, hacia el sur del valle, se encuentra lo que serían las sierras del Santa María, que así le llaman porque realmente no hay un nombre definido para estas sierras, pero es cruzado por el río Santa María y por todos sus afluentes. Y al norte hay una sierra que le llama el Inegi, la Sierra de Trejo. Es un valle no muy amplio, pero lo vamos a ver en este paso cuando hacemos el viaje de San Luis a Río Verde. Este valle está repartido en tres municipios: el municipio de San Nicolás, a donde pertenece Santa Catarina, el municipio de Río Verde, donde pertenece Cánovas y Cañada Grande, y también tenemos el municipio de lo que es Ciudad Fernández, que comprende varias de las localidades de las que vamos a hablar. ¿Por qué me llama la atención este valle? Este valle tiene una identidad importante para mí, que es el culto al Santo Niño de la Salud, que se lleva a cabo en Atotonilco, y es un culto que empezó en 1957. Es una imagen muy venerada en la región, incluso fuera de la región. El día 6 de enero se celebra su fiesta principal, a la que acudimos en esta ocasión, y nos tocó, por cierto, la misa del señor obispo de aquí de San Luis, y también digamos que es una pequeña feria, una pequeña fiesta religiosa que se lleva con pólvora y con juegos mecánicos y demás. Pero es un santo también, o una imagen de este niño, del niño Jesús, venerada más allá del valle. Había vehículos que venían de Santa María, de Guanajuato y de otras partes del país. Entonces esta es una primera identidad del valle, el culto al Santo Niño de la Salud, que tiene desde 1957, año con año se ha hecho importante. Pero también me interesa hablar del valle porque quiero tratar en este caso de un proceso de la historia de San Luis muy poco trabajado, que es el reparto agrario, que viene después de 1917. El reparto agrario para mí es algo muy importante y es muy dentro de la historia de San Luis, y es importante a nivel nacional, porque en este caso habla de toda la reestructuración de la propiedad agraria que viene después de la Revolución Mexicana. Este reparto agrario está afincado en varias legislaciones. Una primera es la de 1915, la Ley de Reparto Agrario. Posteriormente viene el artículo 27 de la Constitución. Después se creó una ley reglamentaria del artículo 27 de 1922 y después se modifica a crearse el Código Agrario de 1934 de marzo. Y esta diversidad de leyes nos permite hablar de dos etapas del reparto agrario. Un primer reparto comienza, digamos, durante el periodo de Álvaro Obregón. Se detiene con Plutarco Elías Calles en el maximato, digamos, hay poco reparto agrario. Y después de 1934 comienza una etapa más este reparto agrario a partir del código. El Valle del Río Santa Catarina pasa por las dos etapas. Es interesante, por ejemplo, Morillos, una de las localidades de las que se ubican en el valle, inicia su solicitud de reparto agrario en 1924 y lo va a concluir hasta 1931. Se tarda 7 años. Posteriormente, las otras localidades, el siguiente es Atotonilco, que comienza en 1933, y las demás localidades van a comenzar a partir de 1934 con este nuevo código. Incluso en los documentos donde los vecinos solicitan el reparto agrario, retoman este código agrario importante para ellos, porque les señalan que les permite solicitar las tierras y quitarse, digamos, el papel de acasillados o de trabajadores de la hacienda. ¿Qué lugares son estos de los que hemos encontrado en este valle? No digo que a lo mejor me faltará alguno, pero que son los más importantes en mi caso. Morillos, que es una congregación. Atotonilco, que fue una antigua hacienda.
Cañada Grande, que es otra de las haciendas. Paso de San Antonio, que también está en el reparto agrario mencionada como hacienda. San José de Canoas, tal vez el lugar más, digamos, más hacia el extremo oriente del valle. A lo mejor algunos pensarían que no forma parte de este valle, pero lo quise integrar, que también es una antigua hacienda. La Ventilla, que es una antigua hacienda también. En el caso también está Santa Catarina, que es la hacienda más importante e incluso la localidad actual más poblada del valle. Y por último, Ojo de Agua de San Juan. Ojo de Agua de San Juan es interesante porque es de 1938 su solicitud y termina entregándose a las tierras hasta 1944. ¿Cuál es el proceso de este reparto agrario que me interesa mencionar? Y que les digo que es un tema que podríamos trabajar dentro de la historia agraria y de la historia de San Luis Potosí. El primer paso es la solicitud de dotación de tierras por los vecinos, en los cuales ellos se reúnen para solicitar a la Comisión Agraria Mixta el reparto de tierras dentro de su área donde viven. Esta solicitud llega a la Comisión Agraria, quien la registra, y también en un momento dado se va a publicar en el periódico oficial del Estado. Posteriormente los vecinos se reúnen y forman un comité ejecutivo agrario para nombrar un presidente, un secretario y un vocal, que son los que se van a encargar de llevar todo el proceso administrativo ante las autoridades ejidales y ante el gobierno del Estado. Las autoridades agrarias, en este caso la Comisión Agraria Mixta, va a nombrar un ingeniero responsable de llevar a cabo las medidas de las tierras y también realizar un censo agrario. En este caso, los informes y los planos son documentos importantes del expediente. ¿Por qué es importante el informe? El informe que le entrega el ingeniero a las autoridades pues va a hablar de la localidad donde está ubicada y de las condiciones laborales en la localidad. A veces nos informan en algunos casos hasta cuánto vale una yunta o cuánto perciben de salario los trabajadores de la zona, o incluso si viven ahí y están trabajando en otra área, digamos, para solucionar el problema del trabajo que se da después de 1917, que es muy importante. Después del nombramiento del ingeniero, esta es una propuesta a las autoridades de cómo podría ser el reparto agrario, y se les avisa a los propietarios de las haciendas que van a ser afectadas, tanto de que se va a llevar al cabo el censo para que nombren un representante, como de lo que va a ser afectado. Y en ese caso, entonces, los propietarios de las haciendas, si ven que es necesario, van a presentar documentos probatorios para señalar de que su propiedad no es factible de dotación de tierras. Aquí es interesante este proceso porque entonces vamos a tener casos de que los hacendados buscaron las formas de defenderse. En algunos lugares se presentaron amparos ante los juzgados de distrito para prohibir la dotación de tierras en los diversos lugares del estado y obviamente de esta zona del Valle del Río Santa Catarina. También es interesante que una forma de evitar el reparto agrario por parte de los propietarios de las haciendas fue dividir las haciendas en pequeñas propiedades y venderlas a veces a sus propias familias, a los propios integrantes de la familia.
Con base en el Código Agrario de 1934, se les indicaba que este procedimiento no era válido y por lo tanto las tierras iban a ser afectadas para la dotación de tierras. También hubo casos en que se formaron organizaciones de defensa por parte de los campesinos, de las organizaciones agrarias federales, para defender a los campesinos en el reparto agrario, pero también se formaron organizaciones de pequeños propietarios o de hacendados para defenderse del gobierno federal para la dotación de tierras. Por ejemplo, una es la Unión de Pequeños Propietarios Agrícolas y Ganaderos del Estado de San Luis Potosí, que, digamos, protegió a algunos de los propietarios de las haciendas. Cuando el ingeniero presenta la propuesta del reparto agrario, el que tiene que dar el visto es el gobernador, quien da la primera autorización. Entonces tenemos algunas autorizaciones por los gobernadores Abel Cano, por ejemplo, o Gonzalo N. Santos. El de Ojo de Agua de San Juan le corresponde a él, o del de Afonso Turribiertes también, ¿no? Entonces, dependiendo del momento que estuviera cada gobernador, era la autorización que se llevaba a cabo. Y por último, esta dotación llegaba hasta el gobierno federal, quien la publicaba en el diario oficial de la Federación, y entonces ya salía, digamos, oficializada la dotación de tierras. Eso es muy interesante porque, les digo, forma parte de un proceso histórico dentro de la historia del Estado y dentro de la historia nacional, que es el reparto agrario, y que realmente es un tema poco estudiado en la historia de San Luis, y sobre todo por el significado que tiene, ¿no? Esto es la reestructuración de la propiedad agraria en el Estado. Ustedes imagínense esas grandes haciendas porfirianas que en la década de 1920 a 1940 van a perder sus grandes extensiones para formar una enorme cantidad de localidades y de ejidos. Hay otro problema que a veces se presenta en algunas de las localidades, el caso de Ojo de Agua de San Juan. En ese caso hubo pequeños propietarios. Y es interesante, tenemos un mapa del reparto agrario de Ojo de Agua de San Juan, donde viene casi la parte definitiva de cómo quedó el reparto agrario. Y entonces tenemos que a veces hay pequeños propietarios. No solamente estaban los grandes hacendados, sino también pequeños propietarios. Hay un proceso que se da en otras partes del estado y no lo tenemos registrado en este Valle del Río Santa Catarina, que es más propio para la Huasteca y para algunos lugares de los valles centrales, que es el reconocimiento del gobierno federal a las comunidades indígenas, y entonces ya no hay dotación de tierras, sino hay restitución de tierras. En este caso, sobre todo en los pueblos indígenas, el gobierno federal reconocía su pasado colonial de tierras, y durante ese siglo XIX las fueron perdiendo. Entonces el gobierno federal post-revolucionario lo que hace no es dotación, sino es restitución de tierras. Digo, este caso no se da para el Valle del Río Santa Catarina, pero sí se da para otros lugares del estado. ¿Por qué es importante trabajar esto? Bueno, yo creo que una parte de la historia de San Luis Potosí que tenemos que trabajar es precisamente todo el reparto agrario. Es algo que se nos ha olvidado como historiadores, no le hemos prestado la suficiente atención, y lo que con ello conlleva es la reestructuración de la propiedad agraria y la formación de muchas localidades. Y en ese sentido, también es interesante ver esos diversos procesos de dotación de tierra que se da en la primera etapa con Álvaro Obregón, después una breve interrupción, que sí hay repartos, pero no igual, con Plutarco Elías Calles en el Maximato, y sobre todo pues el periodo de Lázaro Cárdenas. Es interesante señalar que Lázaro Cárdenas reparte una muy buena cantidad de tierras en el estado en los años de 1938 y principios del 39. Pero esto es comprensible porque es el levantamiento de Saturnino Cedillo, y una forma de atraerse a los campesinos al gobierno federal y no se fueran a apoyar a Saturnino Cedillo fue el reparto agrario. Entonces son procesos muy interesantes, digo, y que debemos de conocer. Y bueno, y tenemos suficientes fuentes para su estudio, no están los mismos. El archivo histórico tiene suficiente documentación en la Comisión Agraria Mixta en este fondo, con todas las dotaciones, restituciones y demás de las tierras. Tenemos el Registro Agrario Nacional, que también se puede consultar. Tenemos los archivos de la Casa de la Cultura Jurídica sobre toda la
la parte de los amparos por parte de los hacendados. Tenemos el diario oficial de la Federación, donde vienen todos los repartos que hizo el gobierno federal. El primer reparto agrario que se tiene registrado en el diario oficial le corresponde a 14, por cierto. Y también tenemos el mismo boletín, el periódico oficial de Estado, donde se publicaban todas las solicitudes de tierras. Yo los invito a conocer al Santo Niño de la Salud en Totonilco, a los que sean creyentes. A los que no son creyentes, pues una parte de una cultura religiosa que tenemos en el estado, es parte de una cultura también de la gente. Los invito a que conozcan el Valle del Río Santa Catarina, sobre todo Santa Catarina, que tiene un acueducto muy hermoso, uno de los mejores acueductos que hay en el estado. Y los invito a que conozcan las otras localidades. Cuando pasen por este valle rumbo a Río Verde, no se olviden de visitarlos. Muchas gracias y espero que les guste este video.